El camino del Buda, en su esencia, es un viaje hacia la plena comprensión de la naturaleza de la vida, del sufrimiento y de la liberación del mismo. Dentro de este camino, la compasión ocupa un lugar central. La enseñanza de Buda no solo enfatiza la importancia del desapego, la sabiduría y la meditación, sino que también resalta la necesidad de cultivar una profunda compasión hacia todos los seres. Este concepto de compasión no es simplemente un sentimiento de pena o lástima hacia el sufrimiento ajeno, sino una disposición activa y constante de ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás, basada en una comprensión profunda de la interconexión de todos los seres. A través de la compasión, Buda nos ofrece una clave poderosa para vivir una vida plena, no en términos de logros materiales o de satisfacción inmediata, sino en un sentido más profundo de paz interior y armonía con el mundo que nos rodea. El sufrimiento es una de las grandes verdades de las enseñanzas budistas, conocido como el dukkha. Buda enseñó que el sufrimiento es inherente a la existencia humana, desde el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad hasta la muerte. Todas las etapas de la vida están marcadas por el sufrimiento en alguna forma. Sin embargo, en lugar de ver el sufrimiento como algo trágico e inevitable, Buda nos muestra que este es, en realidad, una puerta hacia la comprensión más profunda de la vida. El sufrimiento, cuando se enfrenta con sabiduría y compasión, se convierte en el catalizador para la transformación personal y la liberación del ciclo de renacimientos. En este contexto, la compasión no es simplemente una respuesta emocional al dolor de los demás, sino una actitud fundamental hacia la vida misma, una forma de entender que, en nuestra esencia, compartimos el sufrimiento con todos los seres. Buda enseña que la compasión surge naturalmente cuando entendemos profundamente la interdependencia de todos los seres. En la tradición budista, la idea del no-yo o anatta revela que no existe un ser independiente o separado, más bien, todos los seres están interconectados en una red compleja de causas y efectos. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Cuando comprendemos esta interconexión, se hace evidente que el sufrimiento de otros no es algo distante o ajeno, sino que está íntimamente ligado a nuestro propio sufrimiento. Esta comprensión nos impulsa a actuar con compasión, no porque sea una obligación moral externa, sino porque el bienestar de los demás está intrínsecamente relacionado con el nuestro. La compasión, en el budismo, se extiende no solo a los seres humanos, sino a todos los seres sintientes. Esto incluye animales, insectos y cualquier forma de vida que pueda experimentar el sufrimiento. Esta visión expansiva de la compasión refleja la amplitud de la visión de Buda sobre la naturaleza de la vida. En muchas culturas y tradiciones, la compasión a menudo se limita a un círculo más estrecho, la familia, los amigos o la comunidad inmediata. Sin embargo, Buda enseñó que para alcanzar una verdadera comprensión de la vida y para vivir en armonía con la naturaleza, la compasión debe ser universal, abarcando a todos los seres sin distinción. Esto se refleja en el concepto de karuna, que es la compasión activa y el deseo sincero de aliviar el sufrimiento de los demás. La compasión budista no se trata simplemente de una respuesta emocional, sino que está profundamente ligada a la sabiduría. En el budismo, la sabiduría y la compasión son dos aspectos inseparables del camino hacia la iluminación. La sabiduría nos permite ver la verdadera naturaleza de la realidad, la impermanencia de todas las cosas, la ausencia de un yo permanente y la interdependencia de todos los fenómenos. Esta comprensión es lo que hace posible la compasión genuina. Sin la sabiduría, la compasión podría fácilmente volverse sentimentalismo o una simple reacción emocional ante el sufrimiento de los demás. Sin embargo, cuando la compasión está guiada por la sabiduría, se convierte en una fuerza poderosa para el bien, ya que está enraizada en una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia y en un deseo sincero de aliviar el sufrimiento en su raíz. Un ejemplo claro de la interrelación entre la compasión y la sabiduría se puede encontrar en la práctica de la meditación budista. A través de la meditación, los practicantes buscan cultivar una mente clara y estable, libre de distracciones y confusiones. Al hacerlo, comienzan a ver la realidad tal como es, sin los velos del deseo, el odio o la ignorancia. Esta claridad mental es la base de la sabiduría. Pero al mismo tiempo, la meditación también cultiva la compasión, ya que permite a los practicantes desarrollar una profunda empatía hacia todos los seres.
A medida que se profundiza en la meditación, se hace evidente que el sufrimiento de los demás no es diferente del propio sufrimiento, lo que motiva un deseo sincero de ayudar a los demás. Una práctica budista que refleja esta unión de compasión y sabiduría es la meditación metta o la meditación del amor benevolente. En esta práctica, el meditador se enfoca en generar sentimientos de amor y bondad hacia sí mismo y luego hacia los demás, expandiendo gradualmente este amor hacia todos los seres, sin distinción. La práctica de metta no es simplemente una repetición mecánica de buenos deseos, sino un ejercicio profundo de conexión con la interdependencia de todos los seres. A medida que el meditador avanza en esta práctica, comienza a experimentar una expansión de su sentido de identidad, dejando de verse a sí mismo como un ser separado y aislado, y comprendiendo su conexión profunda con todos los seres. De esta manera, la meditación metta cultiva tanto la compasión como la sabiduría, ya que permite ver más allá del ego y conectar con la totalidad de la vida. El camino de la compasión también está profundamente vinculado a la ética budista. Buda enseñó que la vida plena no puede ser alcanzada simplemente a través de la meditación o la contemplación, sino que también requiere una conducta ética que esté alineada con la compasión. Los preceptos éticos en el budismo, como no matar, no robar, no mentir, no tener una conducta sexual incorrecta y no intoxicarse, están diseñados para guiar a los practicantes hacia una vida en armonía con los demás seres. Estos preceptos no son simplemente reglas que se deben seguir por obligación, sino que son expresiones de compasión, ya que buscan reducir el sufrimiento tanto del practicante como de los demás. La compasión budista también tiene una dimensión social. Buda no enseñaba en un vacío, sino en una sociedad con sus propias injusticias, conflictos y desigualdades. Aunque su enseñanza estaba dirigida principalmente al sufrimiento individual, también reconocía que muchas formas de sufrimiento son el resultado de condiciones sociales. En este sentido, la compasión budista también implica una preocupación activa por mejorar las condiciones de vida de los demás, no solo en términos materiales, sino también en términos espirituales. Esto puede tomar la forma de ayudar a los demás a liberarse de la ignorancia, el odio y el apego, que son las causas fundamentales del sufrimiento según las enseñanzas budistas. Es importante señalar que la compasión budista no es indulgente ni paternalista. No se trata de resolver los problemas de los demás por ellos, ni de imponer nuestras propias soluciones. Más bien, la compasión budista implica reconocer la capacidad de todos los seres para alcanzar la liberación y proporcionar el apoyo necesario para que puedan hacerlo por sí mismos. Esta forma de compasión respeta la autonomía de los demás y se basa en la comprensión de que, en última instancia, cada ser es responsable de su propio camino hacia la liberación. En este sentido, la compasión budista no es una forma de intervención externa, sino un acompañamiento en el camino hacia el despertar. Además, Buda enfatizó que la compasión debe ser equilibrada con la ecuanimidad. Sin este equilibrio, la compasión puede volverse abrumadora o incluso destructiva. La ecuanimidad es la capacidad de mantener una mente equilibrada y estable, incluso en medio del sufrimiento y las dificultades. En el contexto de la compasión, la ecuanimidad nos permite ayudar a los demás sin quedarnos atrapados en su sufrimiento, sin perdernos en la desesperación o el agotamiento. Esto es especialmente importante en el budismo, ya que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y sin la capacidad de mantener la ecuanimidad, la compasión puede convertirse en una fuente de sufrimiento en sí misma. El equilibrio entre la compasión y la ecuanimidad se refleja en la vida del propio Buda. A lo largo de su vida, Buda dedicó mucho tiempo a enseñar y ayudar a otros, pero siempre lo hizo con una mente clara y estable. No se dejaba arrastrar por el sufrimiento de los demás, sino que mantenía una profunda comprensión de la naturaleza del sufrimiento y de las causas del mismo. Esta comprensión le permitía ofrecer ayuda de manera efectiva, sin verse atrapado en el drama emocional del sufrimiento. A través de su propio ejemplo, Buda nos muestra que la verdadera compasión no es simplemente una respuesta emocional, sino una actitud equilibrada y sabia hacia la vida y hacia los demás. Esta combinación de sabiduría, compasión y ecuanimidad es lo que permite que la compasión budista sea verdaderamente transformadora, tanto para el practicante como para aquellos que reciben su beneficio. Otro aspecto fundamental de la compasión en el budismo es su relación con el desapego. A primera vista, esto podría parecer contradictorio,
ya que el desapego a menudo se interpreta como una forma de indiferencia o distanciamiento emocional. Sin embargo, en el budismo, el desapego no implica la falta de conexión o preocupación, sino más bien la liberación de los apegos egoístas que oscurecen nuestra percepción y nos impiden actuar con una compasión genuina. El desapego nos permite ver a los demás no como extensiones de nuestros deseos o necesidades, sino como seres con su propio camino y su propio sufrimiento. Este tipo de desapego no disminuye la compasión, sino que la purifica, permitiendo que fluya de manera más libre y sincera. Al liberarnos de los apegos, también evitamos caer en una forma de compasión que está motivada por el deseo de reconocimiento o recompensa. En el budismo, se enfatiza la importancia de la motivación detrás de nuestras acciones. La compasión auténtica no busca resultados inmediatos ni gratificación personal, es una respuesta natural que surge de la comprensión del sufrimiento compartido y del deseo de aliviarlo, sin esperar nada a cambio. Este enfoque contrasta con muchas formas de ayuda o caridad que a menudo están motivadas por el deseo de reconocimiento social o por la necesidad de sentirnos útiles o superiores. La compasión budista es, en este sentido, una forma de autotrascendencia en la que el practicante se libera del ego y de los deseos personales para actuar en beneficio de los demás de manera pura y desinteresada. En el Mahayana, una de las ramas principales del budismo, este enfoque de la compasión se amplifica a través del ideal del bodhisattva. Un bodhisattva es un ser que, habiendo alcanzado un alto grado de realización espiritual, elige retrasar su propia entrada en el nirvana para poder ayudar a todos los seres a liberarse del sufrimiento. Este ideal encarna el nivel más alto de compasión en el budismo, donde la búsqueda de la iluminación personal no se ve como el objetivo final, sino como una oportunidad para ayudar a otros en su propio camino hacia la liberación. El bodhisattva renuncia al deseo de salvación individual en favor de una dedicación total al bienestar de todos los seres. Esta aspiración refleja la comprensión de que la iluminación no está completa hasta que todos los seres hayan sido liberados del sufrimiento. La compasión del bodhisattva es radical en su alcance, ya que no está limitada por ninguna condición. No depende de si los demás son amables, merecedores o agradecidos. La compasión del bodhisattva es universal e incondicional, dirigida a todos los seres, sin distinción. En este sentido, la compasión se convierte en una fuerza que trasciende las divisiones humanas, como las de clase, raza, género o incluso especie. El bodhisattva actúa con compasión incluso hacia aquellos que podrían considerarse sus enemigos, ya que entiende que el odio y el conflicto son simplemente expresiones del sufrimiento y la ignorancia. Esta capacidad de extender la compasión incluso a aquellos que nos causan daño es una de las marcas distintivas de la compasión budista y una clave para vivir en paz y armonía con los demás. La enseñanza del bodhisattva también nos muestra que la compasión no es simplemente un estado pasivo, sino una acción constante. Ser compasivo no significa solo desear el bienestar de los demás, sino también actuar para aliviar su sufrimiento siempre que sea posible. Esto puede tomar muchas formas, desde actos de generosidad material hasta el ofrecimiento de apoyo emocional o espiritual. La compasión budista es, por lo tanto, profundamente práctica. Nos llama a actuar en el mundo de una manera que promueva el bienestar y la felicidad de todos los seres, al mismo tiempo que nos desafía a cultivar una mente que esté libre de los apegos y las aversiones que nos impiden actuar con plena compasión. Es importante destacar que, aunque la compasión es una clave para la vida plena en el budismo, también implica una profunda responsabilidad. Actuar con compasión no siempre es fácil, ya que a menudo requiere enfrentar nuestro propio sufrimiento y nuestras propias limitaciones. La compasión nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a confrontar las realidades del sufrimiento en el mundo, lo que puede ser abrumador y doloroso. Sin embargo, Buda enseñó que solo enfrentando el sufrimiento, tanto en nosotros mismos como en los demás, podemos realmente liberarnos de él. A través de la práctica constante de la compasión, comenzamos a desarrollar la fortaleza interior y la resiliencia necesarias para enfrentar el sufrimiento con ecuanimidad y sabiduría. La compasión también tiene un poder transformador en nuestra propia vida. Al cultivar la compasión, comenzamos a romper las barreras del ego y del apego, lo que nos permite experimentar una mayor libertad interior. A medida que dejamos de centrarnos únicamente en nuestras propias necesidades y deseos,
comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva más amplia y expansiva. Esta expansión de nuestra visión nos permite experimentar una mayor paz interior, ya que dejamos de luchar constantemente por satisfacer nuestras propias demandas egoístas y comenzamos a encontrar satisfacción en el bienestar de los demás. En este sentido, la compasión no solo beneficia a aquellos que reciben nuestra ayuda, sino que también transforma nuestra propia vida, llevándonos hacia una existencia más plena y significativa. La práctica de la compasión también nos ayuda a desarrollar una actitud de gratitud y aprecio por la vida misma. Cuando comenzamos a ver el sufrimiento de los demás y a comprender las dificultades que enfrentan, nos volvemos más conscientes de las bendiciones y oportunidades en nuestras propias vidas. Esto no significa que debamos sentirnos superiores o privilegiados, sino que podemos desarrollar una apreciación más profunda por todo lo que tenemos. La compasión nos conecta con la realidad de la vida en todas sus facetas, lo que nos permite vivir con un mayor sentido de gratitud y humildad. La compasión, según las enseñanzas budistas, es una clave esencial para la liberación final. Al cultivar la compasión, no solo aliviamos el sufrimiento de los demás, sino que también avanzamos en nuestro propio camino hacia la iluminación. La compasión nos permite trascender el ego y las ilusiones que nos mantienen atrapados en el ciclo del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. A través de la práctica de la compasión, nos liberamos de los apegos y aversiones que perpetúan el sufrimiento y nos acercamos a la realización de la verdadera naturaleza de la realidad, una realidad interconectada, sin un yo separado y marcada por la impermanencia y la vacuidad. La enseñanza de Buda sobre la compasión no es simplemente un consejo moral o una sugerencia de cómo vivir una vida más agradable. Es una de las claves más profundas para comprender la naturaleza de la vida y el sufrimiento y para encontrar una salida al mismo. La compasión, cuando se cultiva junto con la sabiduría y la ecuanimidad, se convierte en una fuerza transformadora que no solo alivia el sufrimiento de los demás, sino que también nos permite vivir una vida más plena, libre y en armonía con el mundo que nos rodea. Al entender la interconexión de todos los seres y actuar desde esa comprensión, podemos trascender las limitaciones del ego y encontrar un sentido profundo de paz y realización en nuestras vidas. El concepto de compasión en las enseñanzas de Buda no puede ser considerado en aislamiento, pues está intrínsecamente ligado a las otras dimensiones del camino hacia la iluminación. A medida que se profundiza en el análisis de este principio, es necesario examinar cómo se entrelaza con aspectos más amplios de la práctica budista, como la sabiduría, prajna, la ecuanimidad, upeksha, y la interdependencia, pratitya samutpada. La comprensión plena de la compasión no se limita a una postura ética o emocional, sino que se manifiesta como un estado mental profundamente transformador que atraviesa todas las dimensiones de la experiencia humana. Una forma en que la compasión adquiere una mayor profundidad es cuando se ve como parte del desarrollo espiritual continuo del individuo. En las enseñanzas budistas, el progreso espiritual se mide no solo por el desarrollo de la sabiduría, sino también por la capacidad de cultivar un corazón compasivo. Esta dualidad es fundamental para el equilibrio del ser y para el proceso de liberación del sufrimiento. Según el budismo, la sabiduría sin compasión es incompleta y puede llevar al aislamiento, mientras que la compasión sin sabiduría puede volverse ciega o ser conducida por emociones desenfrenadas que, lejos de aliviar el sufrimiento, lo perpetúan. Solo la combinación de ambos principios permite la transformación personal y el avance hacia la iluminación. Este balance es central en el camino del Bodhisattva, quien, habiendo alcanzado un alto grado de comprensión, elige no retirarse al nirvana hasta que todos los seres hayan sido liberados del sufrimiento. En esta figura emblemática, encontramos una manifestación elevada de la compasión activa, una compasión que trasciende el interés personal y se transforma en una dedicación inquebrantable hacia el bienestar de los demás. La compasión, en este nivel, no es una respuesta a estímulos externos, sino una condición intrínseca del ser. El Bodhisattva, con su capacidad ilimitada de compasión, actúa como un faro para todos aquellos que buscan seguir el camino budista. Es aquí donde el concepto de la vacuidad, sunyata, se vuelve relevante en la comprensión de la compasión. En el budismo mahayana, la vacuidad es una enseñanza central que establece que todas las cosas carecen de una existencia inherente e independiente. Esto incluye tanto los objetos físicos como los fenómenos mentales. Desde la perspectiva de la vacuidad,
el yo no es una entidad fija o separada del mundo, sino una construcción transitoria compuesta por causas y condiciones. Este entendimiento tiene profundas implicaciones para la práctica de la compasión. Si no hay un yo fijo y separado, entonces no hay una separación real entre nosotros y los demás. El sufrimiento de los demás se convierte, de alguna manera, en nuestro propio sufrimiento. Al comprender la vacuidad, la compasión se profundiza, ya que se basa en la experiencia directa de la interconexión entre todos los seres. Esta comprensión de la vacuidad también impide que la compasión se convierta en una fuente de apego o de orgullo espiritual. En lugar de percibirnos a nosotros mismos como individuos que están ayudando a otros desde una posición de superioridad moral, la vacuidad nos recuerda que no existe una dualidad real entre el ayudante y el ayudado. Ambos están implicados en el mismo tejido de interdependencia. Esta visión evita que la compasión se convierta en una fuente de egoísmo disfrazado o en un medio para alimentar nuestro propio sentido de importancia. Más bien, nos permite actuar con una compasión auténtica, libre de los enredos del yo y del apego a los resultados. Es crucial destacar que la compasión en el budismo no es una emoción estática, sino una práctica activa que evoluciona con el tiempo. A medida que un practicante progresa en el camino budista, su capacidad de compasión se profundiza y se expande. Esto es evidente en la práctica de la meditación, donde los practicantes trabajan para desarrollar la concentración y la claridad mental necesarias para ver la verdadera naturaleza de la realidad. A medida que la mente se purifica de los obstáculos y las ilusiones, surge naturalmente una compasión más profunda. La compasión se convierte en un reflejo natural de la comprensión de la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. En otras palabras, la compasión no es solo un principio ético, sino un resultado inevitable del desarrollo espiritual. La meditación de amor benevolente, Metta Bhavana, es una práctica fundamental que ilustra cómo la compasión puede ser cultivada y refinada a través de la meditación. En esta práctica, el meditador trabaja para generar sentimientos de amor incondicional y buena voluntad hacia todos los seres, comenzando con uno mismo y expandiendo gradualmente estos sentimientos hacia los demás, incluidos aquellos con quienes puede haber conflicto o enemistad. A medida que el practicante avanza en esta meditación, comienza a experimentar una expansión de su capacidad de empatía y compasión. Esto no es solo un ejercicio mental, sino una transformación profunda en la forma en que uno percibe el mundo y a los demás seres. Al practicar metta, el meditador comienza a romper las barreras que lo separan de los demás y a experimentar una conexión más profunda con todos los seres. La práctica de metta es también una forma de cultivar la ecuanimidad. A medida que uno desarrolla sentimientos de amor benevolente hacia todos los seres, también se cultiva la capacidad de aceptar las circunstancias de la vida tal como son, sin aferrarse a las expectativas o deseos personales. La compasión budista, por lo tanto, no está basada en la preferencia o el apego a ciertos resultados, sino en una disposición continua de actuar para aliviar el sufrimiento, independientemente de los resultados inmediatos. Esta actitud de ecuanimidad es fundamental para evitar que la compasión se convierta en una fuente de sufrimiento para el propio practicante. Cuando la compasión está equilibrada con la ecuanimidad, uno puede continuar actuando en beneficio de los demás sin quedar atrapado en el dolor o la frustración cuando los resultados no son los esperados. Otro aspecto crucial para una vida plena a través de la compasión, según las enseñanzas de Buda, es el desapego. El desapego en el budismo no implica una indiferencia hacia los demás, sino una liberación de las expectativas y de la necesidad de control sobre los resultados. En el contexto de la compasión, el desapego es esencial porque nos permite actuar con pureza de intención, sin quedar atrapados en el deseo de que nuestras acciones sean reconocidas o recompensadas. El desapego nos libera de la trampa del ego, que busca afirmación a través de la ayuda a los demás. En lugar de buscar gratificación personal, el practicante compasivo actúa simplemente porque entiende que el sufrimiento de los demás es parte de su propio sufrimiento y que el alivio del dolor ajeno es, en última instancia, el alivio de su propio dolor. El desapego también juega un papel fundamental en la superación del sufrimiento personal. Una de las fuentes más comunes de sufrimiento es el apego a las cosas,
personas o situaciones que creemos que nos brindarán felicidad o seguridad. Sin embargo, en el budismo se enseña que todo es impermanente y que el apego solo conduce al dolor cuando esas cosas inevitablemente cambian o desaparecen. Al cultivar la compasión, el practicante budista también aprende a desapegarse de los resultados de sus acciones, comprendiendo que no tiene control sobre las circunstancias externas. Esto no significa que uno deba volverse pasivo o resignado, sino que debe actuar desde un lugar de sabiduría y comprensión, sabiendo que lo único sobre lo que tiene control es su propia mente y sus propias intenciones. En el ámbito del servicio a los demás, el desapego nos permite evitar el agotamiento o la frustración cuando nuestros esfuerzos no producen los resultados que esperamos. El agotamiento, o burnout, es un fenómeno común entre aquellos que dedican su vida al servicio de los demás, ya que a menudo se enfrentan a la realidad de que el sufrimiento es vasto y complejo, y que sus acciones individuales pueden parecer insignificantes en comparación con el dolor global. Sin embargo, el budismo enseña que cada acto de compasión, por pequeño que sea, tiene un valor intrínseco, independientemente de los resultados visibles. Al desapegarnos de los resultados, podemos continuar actuando con compasión sin caer en el desánimo o la desesperación. Es en este contexto donde se puede apreciar que la compasión, según las enseñanzas budistas, no es simplemente un sentimiento pasajero o una respuesta a situaciones inmediatas, sino una forma de vida profundamente arraigada en la comprensión de la realidad. El desarrollo de la compasión es un proceso continuo que requiere disciplina, introspección y un compromiso constante con el bienestar de todos los seres. No es una tarea fácil, ya que requiere enfrentarse no solo al sufrimiento de los demás, sino también a nuestras propias limitaciones y al dolor inherente a la existencia humana. Sin embargo, Buda enseñó que la compasión es una de las claves más poderosas para liberarnos del sufrimiento, ya que nos permite trascender el ego y experimentar la verdadera naturaleza de la interconexión de todos los seres. A medida que profundizamos en la práctica de la compasión, también descubrimos que no es una cualidad que pueda desarrollarse completamente en el aislamiento. La compasión se fortalece en la interacción con los demás, en el reconocimiento del sufrimiento común y en el acto de responder a ese sufrimiento con un corazón abierto y desinteresado. Es en las relaciones con otras personas, animales y el mundo en general donde la compasión encuentra su terreno más fértil para crecer. En este sentido, el camino hacia una vida plena no es un viaje solitario, sino un viaje compartido, en el que la compasión actúa como un puente que nos conecta con los demás de una manera profunda y significativa. Uno de los retos más grandes que enfrenta cualquier persona que intenta vivir una vida compasiva es la tendencia natural a protegerse del dolor. El sufrimiento de los demás puede resultar abrumador, especialmente cuando se observa en su vastedad y profundidad en el mundo. Para muchos, la reacción instintiva es alejarse de ese sufrimiento o construir barreras emocionales para protegerse del dolor ajeno. Sin embargo, Buda enseñó que, paradójicamente, es solo abriéndose a ese sufrimiento que se puede encontrar la verdadera liberación. El acto de confrontar y aceptar el sufrimiento, tanto el propio como el de los demás, nos permite trascenderlo. Esta aceptación no significa resignación, sino una disposición a actuar con sabiduría y compasión a pesar de la inevitabilidad del dolor en la existencia. Además, el budismo enseña que la compasión tiene el potencial de transformar tanto al que la recibe como al que la ofrece. Cuando actuamos con compasión, no solo aliviamos el sufrimiento de los demás, sino que también transformamos nuestro propio corazón y mente. Al practicar la compasión, comenzamos a romper los ciclos de odio, resentimiento y separación que perpetúan el sufrimiento en nuestras propias vidas. De esta manera, la compasión no es solo un regalo para los demás, sino también una forma de liberarnos de los patrones mentales y emocionales que nos mantienen atrapados en el dolor. Es también fundamental señalar que la compasión, tal como la enseñó Buda, no es sentimentalismo ni una emoción que se desborda sin control. Es una fuerza profundamente arraigada en la claridad mental y en la sabiduría. La verdadera compasión es equilibrada y medida, no está sujeta a los altibajos emocionales que a menudo acompañan los actos impulsivos de bondad. En este sentido, la compasión budista se diferencia de las formas de ayuda que pueden ser conducidas por la necesidad de gratificación inmediata o por el deseo de sentirse bien. La compasión en el budismo es duradera, estable,
y nace de una comprensión profunda de la realidad de la impermanencia, el sufrimiento y la interconexión de todos los seres. La interdependencia es otro principio clave que subyace a la compasión en el budismo. Según esta enseñanza, todos los fenómenos están interrelacionados, nada existe de manera aislada o independiente. Al comprender la interdependencia, uno reconoce que el bienestar de los demás está intrínsecamente ligado al propio bienestar. En última instancia, no puede haber una vida plena si el sufrimiento de los demás se ignora o se deja de lado. Este reconocimiento impulsa al practicante budista a actuar de manera compasiva no solo porque es ético o correcto, sino porque es una manifestación directa de la naturaleza misma de la realidad. Si todos los seres están conectados, entonces el sufrimiento de uno es, de alguna manera, el sufrimiento de todos. Además de esto, la enseñanza de la compasión incluye un elemento de responsabilidad colectiva. No basta con sentir empatía por el dolor de los demás, el budismo nos insta a tomar acción para aliviar ese sufrimiento cuando y donde sea posible. La compasión, entonces, es también una forma de responsabilidad moral y ética que surge de la comprensión de la interdependencia. No podemos desentendernos del sufrimiento del mundo, porque al hacerlo, estamos ignorando una parte fundamental de nuestra propia realidad. La verdadera vida plena, desde la perspectiva budista, solo puede lograrse cuando actuamos en concordancia con esta verdad interconectada. Este enfoque de la compasión como una acción continua y no simplemente como un sentimiento pasivo también refleja la naturaleza dinámica de la práctica budista. Buda enseñó que todo está en constante cambio, incluido el sufrimiento. Por lo tanto, la compasión no es un estado estático, sino un proceso continuo que debe ser cultivado y adaptado a las circunstancias cambiantes. A medida que el sufrimiento cambia y evoluciona, también debe hacerlo nuestra respuesta compasiva. Esto requiere una mente abierta, flexible y dispuesta a aprender constantemente de la experiencia. La compasión, en última instancia, es una de las herramientas más poderosas para la transformación personal y social. En el nivel individual, libera al practicante de las garras del ego, el apego y la aversión. Al actuar desde un lugar de compasión, uno se libera de las cadenas del sufrimiento personal, encontrando una paz interior que trasciende las circunstancias externas. En el nivel colectivo, la compasión tiene el poder de sanar divisiones, resolver conflictos y promover la armonía en la sociedad. Cuando las personas actúan desde un lugar de compasión, las barreras de la separación y la hostilidad comienzan a disolverse y surge un sentido de unidad y comunidad. La compasión es un recordatorio constante de la naturaleza compartida de nuestra humanidad. Todos, sin excepción, experimentamos sufrimiento en nuestras vidas. Esta verdad compartida nos une en un nivel profundo, más allá de nuestras diferencias superficiales. La compasión nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, estamos todos conectados por nuestra experiencia común del dolor y el deseo universal de ser felices y estar en paz. Al cultivar la compasión, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos al bienestar y la felicidad de todos los seres. La compasión, tal como la enseñó Buda, es una clave esencial para vivir una vida plena. No es simplemente una emoción o un acto de bondad, sino una fuerza transformadora que surge de la comprensión profunda de la naturaleza interconectada de la realidad. A través de la práctica de la compasión, nos liberamos de los apegos y aversiones que perpetúan el sufrimiento y nos acercamos a una forma de vida más libre, pacífica y significativa. La compasión es tanto el camino como el objetivo en el budismo, una expresión de nuestra naturaleza más profunda y un medio para alcanzar la liberación final del sufrimiento. Al vivir con compasión, creamos un mundo más armonioso, más justo y más amoroso, tanto para nosotros mismos como para todos los seres.